Muchas veces no necesitamos conocer el movimiento íntimo de las partículas, sino que basta con conocer el funcionamiento global de porciones mayores. Es decir, que podemos trabajar con una porción finita del escurrimiento sin necesidad de saber exactamente qué es lo que pasa en el interior de esa porción finita. Entonces podemos utilizar la forma general de la segunda ley de Newton y el resultado de esta operación, o sea, la aplicación de la segunda ley de Newton en una porción finita del escurrimiento, llevará a lo que llamamos la ecuación de cantidad de movimiento, que es lo que veremos en esta clase. De acuerdo a lo que ya hemos visto de las ecuaciones de la mecánica clásica y de la segunda ley de Newton, podemos expresar que la derivada de la cantidad de movimiento resultante de un sistema respecto al tiempo, que es lo que estamos representando en este término de la derecha, va a ser igual a la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre el elemento fluido que estamos considerando. Acá está indicado, por ejemplo, que las interacciones entre las partículas se anulan entre sí por el principio de acción y reacción. ¿Sí? O sea, lo que pasa internamente en las partículas de un volumen finito se van a anular entre sí y finalmente quedan las fuerzas ejercidas sobre la totalidad del volumen de control. Estas fuerzas que tenemos acá pueden ser fuerzas de superficie o fuerzas de masa. Por supuesto, pueden ser fuerzas de superficie normales o tangenciales y fuerzas de masa. En particular, si el fluido es perfecto, solamente vamos a tener en cuenta las fuerzas de superficie normales y vamos a despreciar las fuerzas de superficie tangenciales. Para aplicar entonces la ecuación anterior, que es una de las formas de la segunda ley de Newton, tenemos que definir un volumen de control. Entonces, definiremos un volumen tal que los intercambios de masa, energía y cantidad de movimiento se realizan a través solamente de sus fronteras. Este volumen de control puede ser de tamaño diferencial o de magnitud finita. Al contorno del volumen de control antes definido se lo denomina superficie de control y es a través entonces de esa superficie donde tenemos los intercambios de masa, energía y cantidad de movimiento que hablábamos antes. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación teniendo en cuenta entonces que la sumatoria de las fuerzas exteriores es la derivada total respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. Fíjense que si uno recuerda la segunda ley de Newton expresado como sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, tenemos que la derivada respecto al tiempo de la velocidad es una aceleración y esto lo tendríamos como la masa como la integral de la masa en el volumen de control. ¿Sí? O sea que podemos ver claramente que la segunda ley de Newton la podemos expresar también de esta manera, puesto que cada uno de los diferenciales de masa va a estar animado de una cierta velocidad. ¿Sí? La masa que escurre en la unidad de tiempo a través de un elemento de superficie diferencial de ómega, o sea, tenemos en la superficie de nuestro volumen de control, que habíamos definido como superficie de control, un diferencial de área, que lo llamamos diferencial de ómega, y la masa que atraviesa esa superficie en la unidad de tiempo va a ser igual a la masa específica por el diferencial de caudal que atraviesa la superficie. Recordemos que el diferencial de caudal va a tener unidades de longitud al cubo sobre tiempo y la masa específica va a tener unidades de masa sobre longitud cubo. Es decir, que el producto de la masa específica por un caudal va a tener unidades de masa sobre tiempo. ¿Sí?
Entonces, por eso es que podemos decir que es la masa que escurre en la unidad de tiempo. Ahora, el diferencial de caudal va a estar dado por el producto escalar de el vector velocidad y el vector diferencial de área. ¿Por qué lo llamamos por el producto escalar? Bueno, porque en realidad es el vector velocidad en la dirección normal al área, el que va a determinar el caudal que escurre por ese diferencial de superficie. En términos generales, podemos decir que con convención, el diferencial de área expresado como un vector lo consideramos positivo si se dirige hacia el exterior del volumen de control. Entonces, después cuando tengamos el producto de la velocidad por el área, al considerarlo positivo si se dirige hacia el exterior, vamos a tener la convención de signos para el caudal ingresante y egresante al volumen de control, como veremos más tarde. Por otro lado, la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento a través de ese diferencial de área va a ser el producto de la masa que escurre en unidad de tiempo por el vector velocidad. Recordemos que cantidad de movimiento es masa por velocidad y la variación en el tiempo o flujo de cantidad de movimiento a través del área va a ser masa por velocidad sobre tiempo. Entonces esto era masa sobre tiempo, falta multiplicarlo por la velocidad, entonces el flujo de cantidad de movimiento a través del diferencial de área va a ser ρ por el vector velocidad por el producto escalar del vector velocidad por el diferencial de área. Eso es a través de la superficie de control. Ahora, en el interior del volumen de control, la masa de un elemento de volumen diferencial en el interior, ya estamos hablando de este diferencial de volumen en el interior de nuestro volumen de control, va a ser igual a ρ por el diferencial de volumen. Y ρ, como todavía no estamos haciendo ninguna consideración respecto a si es incompresible, podrá variar en el espacio y en el tiempo. Ya vamos a ver qué pasa si después lo consideramos o no incompresible. Entonces, la cantidad de movimiento que va a tener ese elemento diferencial de volumen va a ser el ρ por el diferencial de volumen que da la masa por el vector velocidad. Entonces me va a quedar que la cantidad de movimiento de este elemento es masa por velocidad definido como ρ por diferencial de volumen por el valor de la velocidad a la que está sometido ese elemento diferencial en el interior del volumen de control. Entonces el cambio total de la cantidad de movimiento en el tiempo, en todo el volumen de control, que sería la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, es igual al flujo de cantidad de movimiento que tenemos a través de la superficie de control más la variación de la cantidad de movimiento respecto al tiempo en el interior del volumen de control. Entonces, en definitiva, nos va a quedar una integral sobre la superficie de control y una integral en el volumen de control. Si uno lo aplica a un cierto volumen fijo de fluido, tenemos que, si recuerdan la primera o la segunda diapositiva de esta clase, teníamos que la sumatoria de fuerzas sobre el volumen de control era la derivada total respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. Entonces, este término es la sumatoria de fuerzas sobre el volumen de control y va a ser igual a la suma de las dos integrales, la integral en el área y la integral en el volumen. A esta ecuación, expresada de esta manera, es lo que llamamos la ecuación integral. Ahora, si los vectores velocidad son aproximadamente normales, o sea, perpendiculares a la sección, y tomamos que en ese diferencial de área los valores podemos trabajarlo a través de los valores medios temporales de la velocidad y de la masa específica, podemos decir
que esta integral en el área de la superficie de control la podemos expresar como la integral en la superficie de control de ρ por la velocidad al cuadrado por el diferencial de área. Y si multiplicamos y dividimos por la velocidad media al cuadrado por el área, porque fíjense que esta es la velocidad que tenemos en cada uno de los puntos, pero a priori no vamos a conocer exactamente cómo es la distribución de las velocidades. La que normalmente podemos interpretar es a través de la velocidad media, que era esta velocidad ficticia. Entonces por eso hacemos una pequeña trampa de multiplicar y dividir por la velocidad media al cuadrado por el área. En ese caso, la integral esta, si a su vez la subdividimos y la vamos aplicando, la aplicamos en las porciones de área donde tenemos intercambio de cantidad de movimiento, por ejemplo, imagínense un tubo de corriente, a través de los laterales del tubo de corriente no vamos a tener intercambio de cantidad de movimiento, solamente vamos a tener intercambio de cantidad de movimiento donde tenemos un cierto caudal que atraviesa la superficie de control. Entonces, trabajando en cada una de esas áreas sobre la que tenemos un determinado caudal y trabajando con la velocidad media que le corresponde a ese caudal en esa área, podemos expresar la integral en el área de la superficie de control de esta manera simplificada. Y si al término en corchetes lo llamamos coeficiente beta o coeficiente de Boussinesq, esta integral en la superficie, que nos daría el flujo de cantidad de movimiento a través de la superficie de control, va a ser igual a la sumatoria de ρ por la velocidad media por el caudal por el coeficiente beta de Boussinesq, y sería una primera resolución del primer término de la expresión integral general. Ahora, de la misma manera que habíamos visto de qué se trataba el coeficiente alfa de Coriolis, veremos qué es el coeficiente de Boussinesq, o beta. Si uno ve de esta manera, el coeficiente alfa de Coriolis era equivalente al de Boussinesq, pero con la relación de velocidades al cubo. Por eso hablábamos de potencia cinética real sobre potencia cinética ficticia para caracterizar el coeficiente de Coriolis. Acá el coeficiente de Boussinesq es equivalente al de Coriolis, pero con la relación de la velocidad real respecto de la velocidad media elevada al cuadrado. Entonces, el coeficiente de Coriolis de alguna manera expresa la variabilidad de la velocidad en la sección transversal a través de la energía cinética real sobre la energía cinética ficticia. ¿Por qué energía cinética real sobre ficticia? Porque estamos considerando velocidades al cuadrado. De la misma manera que habíamos visto antes con la distribución de velocidades, la velocidad en cada punto de la sección la podemos expresar como la velocidad media más la variación de la velocidad, y teniendo en cuenta que la integral en el área de las variaciones de velocidad va a ser igual a 0, podemos hacer el desarrollo de la velocidad al cuadrado, y eliminando este término nos va a quedar una expresión simplificada del coeficiente de Boussinesq dado por esta ecuación, y si recordamos lo que era el eta en la ecuación del coeficiente de Coriolis, finalmente nos queda que beta es 1 más eta, que acuérdense este valor era mayor que 0, por lo cual beta también va a ser mayor que 0. Si uno tiene que la ecuación de beta está dado por esto, y recordando que la ecuación del coeficiente de Coriolis estaba dado por este otro, podemos decir que en el caso de escurrimiento laminar en conductos, donde el coeficiente alfa de Coriolis valía 2, el coeficiente beta de Boussinesq va a valer 4/3. Y para el caso de escurrimiento turbulento, donde el coeficiente alfa de Coriolis era algo mayor que 1, pero bastante parecido a 1, el coeficiente beta de Boussinesq para escurrimientos turbulentos
va a ser todavía más cercano a 1, más allá de que también sea mayor que 1. O sea, en los casos donde tenemos escurrimiento turbulento, vamos a poder adoptar un valor de beta de Boussinesq igual a 1 en la ecuación que obtuvimos para determinar el flujo de cantidad de movimiento a través de las superficies de nuestro volumen de control. En definitiva, la ecuación general nos va a quedar resumida a esta expresión, donde como decíamos recién, es el flujo de cantidad de movimiento a través de las superficies del volumen de control. Esta es la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo en nuestro volumen de control, y esta es la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el volumen de control, y que en términos generales va a ser las fuerzas de superficie normales, las fuerzas de superficies tangenciales y las fuerzas de masa. Esta es una expresión general. Acá todavía no hicimos ninguna simplificación en relación al tipo de escurrimiento, si es permanente o impermanente, o si es compresible o incompresible, o incluso si es viscoso o no es viscoso. Bueno, esto de alguna manera ya lo habíamos dicho. Esta es la suma de flujos de cantidad de movimiento del total de las partes en que se dividió la superficie de control. Por eso, en lugar de trabajar con la integral, trabajamos con la sumatoria en las distintas porciones de área. Y esta, por supuesto, es la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento de la masa contenida en el volumen de control. Si el movimiento fuera unidimensional, es decir, que el diferencial de volumen lo podemos considerar como un diferencial de área por un diferencial de trayectoria ds, el término de la variación de cantidad de movimiento respecto al tiempo en el interior del volumen de control lo podemos reducir de esta expresión general a esta otra expresión para movimiento unidimensional, y haciendo la división del integral en una integral a lo largo del recorrido y una integral en el área, nos va a quedar esta expresión de acuerdo a los términos que varían en el recorrido o en el área, y esto que tenemos acá, la integral en el área del producto de la velocidad por el diferencial de área, es el caudal. Entonces, si ese término es el caudal Q, la ecuación anterior la podemos expresar como que para movimiento unidimensional la variación de cantidad de movimiento en el interior del volumen de control respecto al tiempo va a ser igual a la derivada respecto al tiempo del integral a lo largo del recorrido de ρ por Q por el diferencial de S, y para movimiento unidimensional la ecuación general se nos reduce a esta expresión que está indicada aquí abajo. Ahora empezaremos a hacer algunas consideraciones respecto si el escurrimiento es permanente y si el fluido es incompresible. Por supuesto, si el escurrimiento es permanente, todas las derivadas respecto al tiempo van a ser iguales a 0, o sea, ese término se elimina. Y si el fluido es incompresible, como ρ se va a mantener constante, puede entrar o salir del integral o entrar o salir de la sumatoria, porque sale como factor común. En esas condiciones vamos a tener que la sumatoria de fuerzas sobre nuestro volumen de control es igual a ρ por la sumatoria del vector velocidad por el caudal por el coeficiente beta de Coriolis. Y esta es una ecuación vectorial. Si esta ecuación vectorial la desarrollamos en los ejes X y Z, vamos a tener, por ejemplo, que las sumatorias de fuerzas en la dirección X sobre el volumen de control, pero en la dirección X, va a ser igual a ρ por la sumatoria de beta por el caudal por las velocidades en la dirección X. Lo mismo para Y y lo mismo para Z. Acá tendríamos, si bien pareciera que es una ecuación escalar, pero en definitiva son
ecuaciones vectoriales en los ejes X, Y y Z. Ahora, a partir de la ecuación anterior, que sumatoria de fuerzas es igual a ρ por la sumatoria de el beta, Q y las velocidades, ¿cómo aplicamos el principio de cantidad de movimiento? Bueno, para cualquier caso particular, la aplicación se realiza eligiendo primero un volumen de control y a ese volumen de control se lo trata como un cuerpo libre. Ya la aplicación ahora veremos en algunos casos particulares como para que ustedes lo interpreten. Pero entonces, lo primero que hacemos para aplicar la ecuación de cantidad de movimiento es elegir un volumen de control. Y lo vamos a tratar como un cuerpo libre. Por supuesto que ahí, cuando elijamos el volumen de control, vamos a tener que elegir el volumen de control donde podamos conocer en general cuáles son los valores de caudal, presión, velocidad o todo en las fronteras, porque si desconocemos todo eso, difícilmente podamos resolver el problema. Después, vamos a considerar en las aplicaciones que las fuerzas de superficie se aplican desde el exterior hacia el volumen de control. ¿Sí? Las fuerzas de superficie, como les había dicho, son fuerzas sobre el volumen de control. La acción de la fricción es habitualmente de difícil evaluación y en el caso de considerar fluidos perfectos, como no tienen viscosidad, la acción de la fricción la vamos a despreciar. Las fuerzas de masa en general serán debidas al peso y, como toda fuerza de masa, van a estar aplicadas en el centro de gravedad del volumen de control. El vector velocidad U representa el vector velocidad media que corresponde al caudal Q y que atraviesa una porción de la superficie de control. Entonces, la superficie de control probablemente convenga subdividirla en determinadas porciones, así trabajamos con la sumatoria y no con la integral a lo largo de la superficie, y la velocidad media en la ecuación de cantidad de movimiento va a ser igual al caudal sobre el área que estamos considerando. Y por supuesto, esa velocidad media va a ser perpendicular al área que estamos considerando. El signo de la velocidad, del vector velocidad, va a corresponder al sistema de referencia que tomemos. O sea, cuando pongamos las fuerzas o las velocidades, van a tener que estar asociadas con su signo a la dirección en la que consideremos los ejes coordenados de nuestro sistema de referencia. Por ejemplo, si estamos trabajando en un plano y ponemos un sistema XY, el valor de la velocidad será positivo si tiene dirección y sentido igual al del eje que estamos analizando. Por último, la última condición para la aplicación de la ecuación de cantidad de movimiento es que el caudal es positivo si el gasto egresa del volumen de control y es negativo si ingresa al volumen de control. Esto al principio de la clase se los había comentado cuando habíamos tomado la convención de signos para el vector área. Y en el producto escalar de la velocidad por el área va a dar positivo el caudal cuando egresa del volumen de control y negativo cuando ingresa. Por último, en esta clase solo analizaremos en forma conceptual algunas aplicaciones de cantidad de movimiento. En realidad, el desarrollo completo de las ecuaciones para estos casos particulares que vamos a mostrar lo tienen en el apunte de teoría e incluso, bueno, también en la práctica van a hacer un montón de ejercicios de aplicaciones de la ecuación de cantidad de movimiento. En el caso particular de tener un depósito con un orificio, si uno tiene que definir un volumen de control, va a ser el volumen definido por esta línea punteada, que llega incluso acá hasta la sección contraída. En la sección contraída es donde tenemos conocido, porque los filetes son paralelos, la distribución de presiones. Entonces uno puede determinar el valor, por ejemplo, de la velocidad. También sabemos
que de la aplicación que habíamos hecho del teorema de Bernoulli, la velocidad en la sección contraída es la raíz de 2g por h, con lo cual, con todo eso, uno puede aplicar la ecuación de cantidad de movimiento. Como solamente vamos a tener flujo de cantidad de movimiento a través de la sección contraída del orificio, solamente vamos a tener flujo de cantidad de movimiento en la dirección X, de acuerdo a nuestro sistema de referencia. Entonces, como solo vamos a tener cantidad de movimiento en esta dirección, vamos a tener la resultante de las fuerzas actuantes sobre nuestro volumen de control va también a ser horizontal en el eje X. Como resultado de la aplicación de todo esto, tenemos que la reacción que ejerce el fluido sobre el recipiente va a hacer que se desarrolle una fuerza en dirección opuesta a la del vector velocidad en la salida del orificio. Entonces, si uno tuviera una superficie de deslizamiento acá, cuando el flujo sale por el orificio, va a tender a moverse en la dirección opuesta. En realidad, esta reacción tiene igual dirección y sentido opuesto a la acción que el recipiente hace sobre el volumen de control, que es la fuerza que entra en lo que sería el desarrollo de la ecuación de cantidad de movimiento. Toda esta explicación la tienen perfectamente desarrollada en el apunte de teoría. También en el apunte de teoría tiene el análisis de la reacción en un codo horizontal de una tubería. Acá podemos ver que la tubería es horizontal, entonces se va a desarrollar en un plano XY. No va a haber componente de la fuerza de masa ni en la dirección X ni en la dirección Y. Las fuerzas que aparecen acá son las debidas a las fuerzas de superficie normales, que va a ser la presión por el área acá, perpendicular a esta área, y la presión por el área en esta sección, perpendicular a esta área. El volumen de control va a estar definido por todo el codo. Y adicionalmente a las fuerzas de superficie normales, las fuerzas tangenciales dijimos que las despreciábamos, van a aparecer la fuerza que el codo, por ejemplo podría ser un codo metálico, ejerce sobre el volumen de control, es decir, sobre la masa fluida. Estas fuerzas son las acciones, que va a tener una componente vertical y una componente horizontal, serían las acciones X y las acciones Y. Y vamos a tener flujo de cantidad de movimiento en la sección de aguas arriba, que va a ser un flujo de cantidad de movimiento ingresante, y un flujo de cantidad de movimiento en la sección de aguas abajo saliente. Entonces, uno, para resolver un problema como este, la idea es obtener los valores de AX y de AY, conociendo cuántas son las presiones y el caudal que esté escurriendo. Uno tendría que plantear dos ecuaciones. Una va a ser la ecuación de cantidad de movimiento en la dirección X y otra va a ser la ecuación de cantidad de movimiento en la dirección Y, con lo cual puedo tener las acciones AX y AY. Si a uno, en lugar de pedirle las acciones sobre el fluido, nos pide la reacción que hace el escurrimiento sobre el codo, vamos a tener que la fuerza que hace el fluido sobre la estructura va a ser igual y de sentido contrario a estas dos, o sea que si esta fuese la verdadera dirección y sentido de estas acciones, las reacciones van a ser en Y hacia arriba y en X hacia la derecha. Por último, también en la guía tienen la aplicación de la ecuación de cantidad de movimiento a la acción de un chorro sobre una placa plana, e incluso pueden ver cómo varían las componentes AY y AX en función del ángulo que presenta la placa respecto del chorro. También en estos casos, muchas veces en las aplicaciones de la ecuación de cantidad de movimiento, para definir los parámetros que se necesitan para la aplicación de la ecuación, muchas veces también hacemos uso de la ecuación de Bernoulli o de balance de energía.